Una mañana de debate y opinión. Escuchas El Mostrador en la Clave. Estamos de vuelta. El Mostrador en la Clave, siendo las 8, casi 20 minutos. Y vamos a incorporar a la conversación a María José Quesada, editora de la sección de género del Mostrador Braga. Hola María José. Hola Federico, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y también vamos a incorporar a Natalia Espinosa, periodista de la sección Braga. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, buenos días, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias, muy bien. Hoy día estoy solo acá, así que está de vacaciones la Maca, así que, oye, vamos a conversar entre nosotros tres, excepcionalmente. Oye, saludo a la Maca. Ojalá lo esté pasando muy bien, ¿cierto? Felices vacaciones. Oye, hoy la sección Braga trae el análisis de dos expertas a los programas de Paula Narváez y Yasna Proboste, a fin de determinar si son realmente feministas. Entre los temas abordados están la despenalización del aborto, la necesidad de una vida libre de violencia, entre otros temas. No obstante, ambas analistas alertan que una cosa es con guitarra, por decirlo de una forma, ¿no? Y lo que pasa con los partidos que lo apoyan. Entonces, ¿qué les parece, María José y Natalia, que me cuenten un poco, que nos cuenten qué es lo que dicen estas especialistas respecto de los programas de las candidatas en lo que a feminismo se refiere? Sí, bueno, yo creo que para... ¿Quién parte? María José, dale tú. Después le pasamos la palabra a la Natalia. Sí, yo primero hacer un preámbulo porque la Nati fue la que hizo la entrevista a estas dos especialistas, decir que sería importante hacer una diferencia también entre lo que se entiende por propuestas pro mujer y lo que sería una perspectiva feminista. Esto lo hemos tratado en ocasiones anteriores, sobre todo cuando hemos analizado la Convención Constitucional, ¿cierto? De cómo el órgano constituyente, si bien es paritario, nos preguntábamos anteriormente si esto iba a tener una perspectiva feminista. Entonces, en ese sentido, y esto, bueno, también ha sido trabajado en los años 80 por decía entre las políticas y las feministas. Las políticas, ella decía que eran las que abogaban por el statu quo, sin hacer o proponer mayores cambios. Mientras que ya sabemos, las feministas querían romper con el statu quo y pedían democracia en el país y en la casa. Oye, María José, era como el emblema María José, de aquellos años. Entonces hoy día si lo... María José, es que no se te está escuchando bien, así que mientras solucionan el problema técnico, vamos a pasarle la palabra a la Natalia para que nos siga contando. ¿Qué te parece? Sí, no hay ningún problema. Bueno, lo que estaba María José explicando es que hay una diferencia entre cuando una política es pro mujer a que cuando una política es feminista. Y en resumen, las políticas pro mujer buscan al final mantener el status quo, tienen alguna mejora pero no tan profunda, de repente ven a la mujer un poquito como con el mismo estereotipo de la familia, como que le falta, por decirlo de alguna manera. Se encamina pero no llega. En cambio, las propuestas feministas ven la problemática de género, no solamente la violencia de género, sino que la desigualdad de género, de una forma más interseccional, en donde se ven los ámbitos desde la ecología y cómo afecta la vida de las mujeres, hasta, por ejemplo, no sé, la economía y el trabajo y la vida familiar y todo ese tipo de otras circunstancias. Entonces, en el caso de esta nota, con las expertas de la UDP, que son Hilary Inés y Beatriz Roque, Hilary es historiadora y Beatriz es politóloga, y en el análisis estuvimos viendo que efectivamente los programas presidenciales, tanto de Proboste como de Narváez, sí recogen muchas cosas que son directamente propuestas por el movimiento feminista, por ejemplo, el enfoque en los derechos sexuales y reproductivos, el enfoque en una vida libre de violencia, pero sin embargo hacen el hincapié en que de repente el historial de cada partido puede pesar mucho para saber si esto es al final algo que se adoptó desde el papel con excelentísimas personas que ayudaron a las precandidatas para poder hacer sus programas, o si es algo efectivo.
Por ejemplo, en el caso de Proboste, ella habla de que la despenalización del aborto es algo que van a hacer en su eventual mandato si ella sale electa, pero hace poco, a principios de agosto vimos que estuvo el debate y que ella se abstuvo de votar, y eso desató toda una polémica, porque cuando le preguntaron por qué se abstuvo de votar, ella dijo que era para estar enmarcada con el lineamiento de su partido, de la Democracia Cristiana, un partido que históricamente ha estado siempre en contra de aquellas propuestas que justamente tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces ahí se suscita la duda de chuta, pero entonces ¿qué va a pesar más? ¿El programa o el historial que viene con el partido? En el caso de Narváez, las expertas consideran que los partidos políticos ya habían encaminado un poquito, habían sembrado un poco el camino antes de, como que ya se habían alineado a propuestas feministas, ya habían dicho que estaban a favor de la despenalización del aborto. Entonces que en ese sentido Narváez tenía una pequeña ventaja en comparación, hablando como de la historia de como lo que viene detrás de cada una de las precandidatas. La tiene mucho más fácil en ese sentido, porque el PPD y el PS siempre han estado más alineados con las propuestas feministas en general, en la práctica, que algunos militantes de C, no digo todos, pero algunos militantes de C, por un tema de convicciones religiosas, les sale más difícil, ¿no? María José, ¿algo que agregar en respecto de este tema para que después pasemos a otro? Sí. O sea, bueno, en el caso de Proboste, la verdad es que ha sido bien ambiguo también la postura que ella ha tenido sobre la despenalización del aborto. Recordemos que también ella votó en contra de la segunda causal cuando se discutía las tres causales. Claro. Bueno, tiene el peso de un partido que no está alineado en estos temas, ¿no? Definitivamente. Exacto. Usted, bueno, en Braga semanalmente hay mucho tema, mucha entrevista. Me gustaría conversar un poco sobre una entrevista que le hicieron a Antonia Larraín sobre su último libro, Cuerpo sin vergüenza, prejuicio, en fin. ¿Quién le hizo la entrevista para que parta? Levanto la mano. Bien, Natalia. Esta ha sido mi semana. Exacto. Bueno, sí, tuvimos una entrevista súper entretenida con la influencer, activista feminista y modelo plus size Antonia Larraín. Ella, como decía tú, Federico, lanzó ahora su primer libro que se llama Cuerpo sin vergüenza, en donde al final ella recoge todo su camino en el mundo de... Ella empezó, cuenta, como con el body positive, con el body neutrality, que son estos movimientos que buscan... que tú quieras tu cuerpo, o sea, tú veas tu cuerpo desde el cariño, desde el amor, desde el respeto, pero después fue evolucionando y ella ahora se autodenomina que participa del activismo que es el feminismo gordo, o sea, el de básicamente un feminismo en el que se dan cuenta de por qué hay una discriminación, hay estereotipos de género que te afectan a tu figura, el tema que critica la hipersexualización de las mujeres. Es una mezcla entre lo que fue y el progreso del body positive y lo que es el feminismo propiamente tal. Y la entrevista es súper entretenida porque nos habla de autoestima, nos habla de los prejuicios que hay y qué tipo de prejuicios. Básicamente el tema de que no sé, el tipo de ropa que puedes usar, básicamente, los comentarios, lo normalizado que está que la gente te haga un comentario sobre tu cuerpo escudándose en que no, es que es por tu salud, cuando en realidad no es por tu salud, porque en realidad es por cómo te ves. Entonces ese es uno de los análisis y bueno, y ella en este libro, en Cuerpo sin vergüenza, ella cuenta toda su historia desde muy pequeña, cuando le hacían bullying, los problemas familiares, la mala relación con sus padres, cómo sus padres un poco fijaban esta batuta de oye, estás comiendo mucho, oye, pero cómo te ves, donde había siempre como una crítica. Más o menos por ahí va la entrevista, se las recomiendo, está súper entretenida de ver, la pueden ver en El Mostrador, la pueden ver también en nuestros Instagrams del Mostrador y El Mostrador_. Perfecto. Y María José, ¿puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Sí, bueno, decir que la entrevista que se hizo a Antonia Larraín está muy interesante.
Y esto proviene también de la primera infancia, por los referentes de mujeres que solemos tener en la sociedad. Y lo más importante es que en el libro y en esta entrevista, Antonia también da cuenta de que son ideas que se pueden ir desarmando, como que eso es lo que deja también, que mediante una educación adecuada que nos puede fortalecer nuestra autoestima y el trato hacia las demás personas, también podemos ir desarmando estos estereotipos. Hay también un estudio, para que pasemos a otro tema, un estudio que cubre la sección Braga del Mostrador sobre violencia simbólica en las relaciones de pareja. Dice aquí, donde el 32% de las mujeres señaló que fue, abro comillas, impedida de ver a sus amigos, cierre comillas. Y un 28% dice que les limitaron el contacto con sus familiares. ¿A qué elementos? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? María José y después Natalia. Sí, bueno, esta nota muestra la urgencia de una educación sexual integral, que pueda incluir también la desmitificación del amor romántico o esta especie de idolatría que también se mantiene en las relaciones de poder cuando deberían ser más bien relaciones de amor, ¿cierto? Es de un poco de eso se trata la nota. O un amor malentendido o unas relaciones pensando que es amor y no es amor. Complejo el tema, ¿no? Natalia Espinosa. Claro, exacto. Y eso es complejo porque cuando hablamos de las relaciones románticas siempre se dice que uno está como es como que estar bajo el efecto de una droga cuando estás enamorado, como que uno no piensa mucho, o sea, de verdad estudiado científicamente que uno toma decisiones de repente medio irracionales, entonces en esas instancias a veces uno no ve las red flags, como se usa el concepto mucho en redes sociales, usan las banderas rojas que te avisan de, oye, esto no está bien, esto no es normal, esto no es algo que debas permitir que se transgreda, amigas, sal de ahí, ese tipo de cosas, y esto es un poco lo que muestra esta nota, y básicamente esta nota, una de las recomendaciones principales es que al momento en que tú veas que la persona te está limitando tu forma de ser, lo que tus expectativas de vida, como que tú te tienes que controlar mucho para poder estar al lado de esa persona, para encajar en lo que esa persona desea de ti, entonces ahí es una gigante bandera roja en donde hay que mejor alejarse, porque así parte con una manipulación chiquitita, como de, ay, pero ¿para qué vas a ir a la cena familiar? Ay, me voy a quedar solo en la casa. Entonces se aíslan, y de repente te das cuenta que evoluciona a una relación verbalmente abusiva y ya te quedaste sin ninguna red de apoyo, no perdiste contacto con tu familia, perdiste contacto con tus amigos, y a veces eso termina luego sigue en violencia física, hasta que lamentablemente ha pasado muchas veces que en femicidio. ¿Y qué? No te escuché la última parte eso. Que básicamente hay una progresión, entonces partimos con el aislamiento, continúa con de repente la manipulación emocional, la agresión física, hasta que a veces termina muchas veces en nuestro país en femicidio. Wow. Bueno, recomiendo esta nota y las otras que hemos conversado y muchas más en la sección Braga, la sección de género del Mostrador. Y vamos a tener que ir ya a una pausa porque son las 8:33 de la mañana. Muchas gracias por esta conversación, María José Quesada y Natalia Espinosa. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Federico, María José. Nos vemos la próxima semana. Eso, en las mañanas de Braga, sí, nos vemos. del Mostrador.